Muy buenas y bendiciones a todos ustedes, queridos hermanos que están en este momento viendo este video. Les informo primero que todo que soy, y mejor dicho, pertenezco a la iglesia, a la Santa Iglesia Católica, y en este momento, en este video, voy a proceder a hablarles brevemente, darles un eh, pequeño resumen de lo que es el bautismo. Entonces, primero que todo debemos de tener en cuenta que el bautismo es el rito de bautizar, del cual viene la palabra bautizar, viene del griego baptisein, que significa sumergir, introducir en el agua, inmersión, pues. Entonces, en, este es el inconveniente con las sectas, o sea, los hermanos separados, que, bueno, no todas, claro está, pero muchas piensan que bautizar simplemente es el hecho de literalmente sumergir en el agua y no es así. Simplemente se toma esta palabra que es como el acto que se hacía en el Antiguo Testamento, más exactamente con Juan el Bautista. Juan el Bautista era quien sumergía en el agua para así bautizar. Debemos de tener en cuenta que todo este rito, todas estas ceremonias en torno al bautizo giran en torno a una sola cosa y es a que en el Antiguo Testamento hay múltiples referencias que hacen mención a la purificación del agua. O sea, el agua purificaba, limpiaba las costumbres judías. Siempre dentro de sus normas era que debían de lavarse, lavar los utensilios. Mejor dicho, era muy importante para el pueblo del Antiguo Testamento, o sea, el pueblo judío, tener que realizar una limpieza con el agua. El agua era muy importante y significaba eso. Sin embargo, el bautizo ya para el Nuevo Testamento, tal como nos lo viene a instaurar nuestro Señor Jesús, simplemente todos esos ritos, todos esos hechos que se hacían en el Antiguo Testamento eran una sombra, era algo muy pequeño a comparación de lo que realmente era. Entonces, tengamos en cuenta justamente eso, que Jesús viene a renovar, a transformar todas esas costumbres y ya a establecer definitivamente su iglesia universal, a invitarnos pues a que seamos parte de su cuerpo místico. Y esto es a través de su mandato a los apóstoles de bautizar a todas las naciones y así poder recibir con el bautismo tanto purificación y perdón de los pecados como santificación y también al Espíritu Santo. Entonces, estos son los beneficios, son los beneficios de recibir el bautismo y debemos también tener en cuenta y tener muy claro que hay denominaciones, mejor dicho, hay sectas de hermanos separados que dicen que a los niños no se les debe bautizar y no es así, ya que si el agua purifica, entonces, ¿por qué no permitirle a los niños, a los bebés que entren en comunión con nuestro Señor Jesús, que entren dentro de su cuerpo místico, la Santa Iglesia Católica, y que sean limpiados, limpiados del pecado original? Estas personas que dicen que los niños no deben de ser bautizados porque no tienen uso de razón y no se les puede predicar ni se les puede convertir, se cometen un gravísimo error, porque si vemos en los hechos de los apóstoles, queda muy, pero muy claro que no se necesita tener un conocimiento profundo para el bautismo. No es necesario un conocimiento profundo. Recuerde que
Recordemos que al carcelario, cuando San Pablo estaba encarcelado, que ellos oraron y los cimientos de la cárcel se movieron y las puertas se abrieron, que el carcelario iba a suicidarse. Em, San Pablo pues no se lo permite, le dice que ellos no han huido y antes le habla sobre el testimonio de Jesús, sobre el Evangelio, y ahí en el texto se especifica que esa misma noche, o sea, em, digámoslo, digámoslo así, es imposible que alguien en una noche, en unas horitas, logre dimensionar y convertirse, logre dimensionar todo lo de los sagrados textos. Y ahí dice que tanto él como toda su casa fueron bautizados y convertidos. También textos muy similares se reflejan en la mayor parte de los hechos de los apóstoles del Nuevo Testamento, que multitudes son convertidos y no necesaria, son convertidos y bautizados, no necesariamente con un conocimiento profundo. Entonces, en la parte de los niños debemos de tener en cuenta que las personas, o mejor dicho, las sectas que dicen que no es necesario que sean bautizados y que tampoco debe de ser porque no conocen ni saben qué están haciendo, en primer lugar están errados por lo que ya expuse antes. Y segundo, hay que tener en cuenta que todos los seres humanos venimos de esa raíz que es nuestros padres originales, Adán y Eva. ¿Qué pasó con ellos? Pues ya creo que todos conocemos la historia. Ellos cometieron el pecado original que fue la desobediencia y debido a la desobediencia entró la muerte en el mundo. ¿Qué pasa? Que estos hermanos separados que insisten en que no se puede bautizar a los niños recién nacidos, olvidan ese pequeño detalle. Ellos dicen que los niños no tienen pecado alguno y olvidan el detalle de que todos los seres humanos somos descendientes de Adán y Eva y que por mandato, por decreto de nuestro Señor, Él permitió que en las citas bíblicas, en el Génesis exactamente, Él instaura que el hombre es polvo y polvo eres, en polvo te convertirás. O sea, el polvo debe de volver a la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que debido a la desobediencia de nuestros padres, ingresó la muerte a nuestro mundo y por ende la muerte es ese pecado original por la desobediencia de ellos. Por lo tanto, por la desobediencia, todo ser humano al nacer eh, ingresa a este mundo y nace en este mundo con el pecado original, que es la muerte biológica. Entonces, es por eso que dentro del catecismo de la Iglesia Católica tenemos muy claro y está pues muy explícito en las escrituras que tanto Jesús como María, nuestra Santa Madre, la Madre de Jesús, nacieron sin pecado concebido. Por ende, ellos no nacieron con este pecado original. ¿Qué quiere decir? Que ni María ni Jesús morirían por muerte natural. Jesús pues ya sabemos que pues cómo murió, no fue por muerte natural lógicamente. Y María ya sabemos que tampoco fue por muerte natural. Por eso tenemos el dogma de la Asunción al cielo, pero eso pues es otro tema diferente. Simplemente era para esclarecer que la muerte ingresó al mundo y toca a todos los humanos, todas las personas, pero solamente a ellos dos no los tocó. Hay personas, hay sectas, pues, o sea, hermanos separados que dicen que no, que las personas al momento de concebir, de concebirse, pues, en el vientre,
no, y de nacer no tiene ningún pecado, ni siquiera el original. Y ponen, por ejemplo, a Jeremías y a Isaías, los ponen de ejemplo, porque ellos pues desde el vientre, por ejemplo, a Jeremías, pues dice el texto bíblico que Dios lo consagró. Pero ojo, eh, en la misma escritura, en el Nuevo Testamento, los Hechos de los Apóstoles, también se dice que las personas bautizadas, no por el hecho de ser bautizadas, son salvas. ¿Qué quiere, a qué quiero llegar? A que el hecho de que desde el vientre seamos consagrados, al hecho de que desde el vientre seamos bendecidos, no quiere decir que no tengamos ningún pecado. Mm, eso no quiere decir eso. Podemos ser bendecidos, podemos ser consagrados. De hecho, pues nuestros sacerdotes son consagrados, los apóstoles fueron, pues, los apóstoles con mayor razón, eh, fueron consagrados, recibieron el Espíritu Santo directamente de nuestro Señor Jesús, pero vemos como hasta el mismo San Pablo dice que Él es el mayor de los pecadores. En ningún momento ninguno de ellos dice que se consideran a sí mismos santos o salvos. No, 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 en ningún momento dicen que no tienen nada por mejorar, que no tienen ningún pecado y que prácticamente pues que sean perfectos. No, antes ellos siempre fiel a la enseñanza de Jesús se, se creían pues menos, se creían los más pecadores, en fin. Entonces el tema del bautismo justamente lo que hace es ingresarnos a al cuerpo de Jesús, al cuerpo místico de Jesús, que es su Santa Iglesia. También permite que recibamos el don del Espíritu Santo, a la vez que seamos revestidos de nuestro Señor Jesús. No tiene nada de malo, no es necesario ser un experto o un conocedor de la Sagrada Escritura. Entonces, eh, no tiene nada de malo, antes al contrario, si algún niño se bautiza, si nuestros hijos son bautizados, pues no pierde nada. Por el contrario, ganaría mucho. En cambio, si, si es al revés, si no son bautizados y resulta que no tienen la razón, esas personas pues separadas, que son las que dicen que no deben de ser bautizados, si resulta que, como ya sabemos, que no tienen la razón, imagínense, lo perderían todo, porque nuestro fin no es en este mundo. Entonces, el, textos que nos apoyen, hay textos que apoyan el pecado original, como lo es en el Salmo 51, donde está la súplica de David a nuestro Señor. Dice textualmente desde el versículo 6, podemos leerlo, Salmo 51, contra ti solo he pecado, he hecho lo malo a tus ojos, para que seas reconocido justo en tu presencia, y seas irreprochable en tu juicio. He aquí que en maldad fui formado, y en pecado me concibió mi madre. Entonces, aquí vemos reflejado que efectivamente toda la enseñanza y la doctrina del catecismo católico está guiado y basado a la Sagrada Escritura. Tenemos también referencias sobre el bautismo de niños explícitamente y referencias textuales históricas solamente encontramos desde el siglo II después de Cristo. En, estos descansan pues en los documentos del Vaticano, también documentos que pueden ser consultados en internet fácilmente. Y
ya referencias que nos muestre esta, que estas prácticas se hacían desde los principios, desde el principio del cristianismo, exactamente desde los apóstoles, es cuando se habla, por ejemplo, en, bueno, entonces aquí en Hechos capítulo 16, del versículo 14, dice textualmente, cierta mujer llamada Lidia, temerosa de Dios, purpuraria, de la ciudad de Tiatira, escuchaba atenta. El Señor había abierto su corazón para atender a las cosas que Pablo decía. Una vez que se bautizó con toda su casa, rogó diciendo, puesto que me habéis juzgado fiel al Señor, entrad en mi casa y quedaos en ella, y nos obligó. Entonces aquí podemos ver en este versículo, y no solamente está este versículo, hay varios donde menciona personas que se bautizaron con sus casas, o sea, con sus casas quiere decir que se bautizó con toda su familia. Y no solamente está pues esta cita, hay varias citas que menciona el bautizo de grupos, de cantidad grande de personas. Por lo tanto, aquí en ninguna cita, en ninguna parte del Nuevo Testamento se menciona que haya excepciones. Se menciona que no se bautizaron niños o que no se bautizó X o Y persona por algún motivo. De hecho, como puede verse y reflejarse aquí en este texto bíblico, ella, la señora que habla, que es Lidia, simplemente escuchaba. En ningún momento se le evaluó, en ningún momento, mm, digámoslo así, pues como hoy en día se le preguntó qué había entendido o que diera una explicación de lo que creía. Nada, absolutamente nada de eso informa aquí el texto bíblico. Dice textualmente que ella escuchaba, Dios abrió su corazón y ella se bautizó con toda su casa. Listo, no más nada. Pablo en ningún momento le preguntó nada, ni, ni se le pidió pues requisito alguno. Debido a esto, a que no se necesita requisito alguno para el bautismo y debido a que hay referencias de que las personas se bautizaban en masas con sus familias, sin ninguna excepción que se muestre ahí, entonces por eso es muy conveniente realizarse el bautismo a los niños y pues a todas las personas. Algo que sí hace la Iglesia Católica es que las personas pues cuando ya tienen uso de razón y no se han bautizado y tienen cierta edad, no se bautizan de forma inmediata. Ya en ese caso sí se sigue fielmente la Sagrada Escritura, que es en la Iglesia Católica lo llamamos iniciación cristiana, que es simplemente que la persona sepa qué está haciendo, mm, que son los sacramentos, que conozca más de la doctrina católica, no solamente por el bautismo, sino que normalmente dentro de esa iniciación cristiana ya irían conjuntamente los tres sacramentos que sería bautismo, comunión y confesión, y dependiendo pues de la edad también la confirmación, que esos pues ya son temas para otros videos. Entonces, no siendo más, espero pues que haya quedado un poco claro. Es un resumen, como dije, un resumen breve, ya que el tema es extremadamente sustancioso. Hay muchas citas pues que lo mencionan. Y otra cosa que no quiero dejar pasar es que hay,
hay un texto que ya acabo de recordar en que hace algo muy bello, hace algo muy hermoso ese texto, como para las personas que digan que no es necesario, que no se debe bautizar a los niños. Yo me centro mucho en esto porque en esto es que radica mucho en el bautizo de los niños pues radica mucho la controversia. Pero hay un texto muy hermoso, muy, que a mí me encanta, porque justamente nos ilumina y nos guía. En este texto, permítame, ya lo busco, no recuerdo muy bien, no recuerdo muy bien, pero apenas lo, lastimosamente apenas lo acabé de recordar. Aquí en, aquí en Colosenses 2, en Colosenses 2, versículo 9 en adelante, podemos podemos ver este texto que compara la circuncisión que solamente se le hacía a los niños en el pueblo judío, lo compara con el bautismo, en el autor que es San Pablo, y dice así: pues en Cristo habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y estáis llenos de él, que es la cabeza de todo principado y potestad, en quien fuisteis circuncidados con una circuncisión no de manos de hombres, no por la amputación corporal de la carne, sino con la circuncisión de Cristo. Con él fuisteis sepultados en el bautismo, y en él asimismo fuisteis resucitados por la fe en el poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Entonces, este texto me gusta porque teológicamente San Pablo, como ya sabemos, él era un erudito en los temas de ley, era un gran conocedor y nos compara la ley antigua, la ley de la circuncisión, que era solamente del pueblo judío, lo compara con el bautismo pues que instauró Jesús, aluciendo a que ya no era necesaria esa circuncisión. La circuncisión, recordemos que era por el el pacto que había pues en la antigua alianza y que representaba quién iba a ser parte del pueblo de Dios. Y adicional pues teológicamente se dice que la circuncisión era más que un pacto, era el símbolo de muerte, muerte carnal. Y por eso San Pablo lo trae a colación y en comparación. Y allí mismo dice que con el bautismo nosotros morimos en Cristo y resucitamos con Él. Por lo tanto, en- ya con esto pues podemos dar por finalizado el tema del bautismo. Ya tenemos pues todas estas citas que lo apoyan y, y esta última pues que es la que más me gusta, ya que teológicamente pues no nos dice como ya les dije, que el bautismo más que simplemente eh, perdonar los pecados, no debemos de centrarnos en ello, debemos de centrarnos, es como lo dice San Pablo, que a través del bautismo nosotros ingresamos a ese cuerpo místico de Jesús. A través del bautismo no solamente es lavado, o mejor dicho, son limpiados nuestros pecados, sino que también recibimos el don del Espíritu Santo. Y lo más importante que me parece de esta última cita es que morimos en Cristo
y resucitamos con Él, que es para mí lo más importante que todo, ya que nuestra meta final, nuestro objetivo siempre debe de ser resucitar con Cristo, ya que vino a experimentar la muerte, a vencer la muerte y podernos brindar esa, digámoslo así, esa maravillosa, eh, no sé cómo expresarlo, esa maravillosa capacidad de resucitar gracias pues a su sacrificio. Esto era pues la cita que quería brindarles en, en cuanto a este tema. Y ahora sí, sin, sin más que decir en este corto resumen, sin más que aportar, los dejo por ahora y quedamos pendientes para próximos videos con otros temas diferentes. Muchas gracias por su tiempo y, y su atención. Hasta pronto, bendiciones.